Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es El pequeño Gaudí y las letras de metal. Hace mucho tiempo, en una ciudad llamada Reus, nació un niño pequeño llamado Antoni. Era el año 1852, cuando los carruajes tirados por caballos recorrían las calles de piedra. La familia de Antoni trabajaba con metal. Su padre era calderero, alguien que arreglaba ollas y piezas de hierro. El taller olía a hierro caliente y a carbón quemado, pero Antoni no podía correr ni jugar como los otros niños de la calle. Tenía una enfermedad en los huesos que le dolía cuando se movía demasiado. «Debes quedarte quieto», le decía su madre con voz suave, así que Antoni se sentaba junto a la ventana del taller y miraba hacia afuera. Desde su ventana, Antoni veía las letras de metal que colgaban de las tiendas. Eran letras grandes y brillantes que formaban los nombres de los comerciantes. Algunas letras tenían curvas suaves como si bailaran, otras tenían ángulos afilados que cortaban el aire. «¿Ves cómo se mueven con el viento?», preguntó su padre una tarde. Antoni asintió lentamente, sin apartar los ojos. Las letras tintineaban cuando soplaba la brisa, produciendo un sonido como de campanas lejanas. «Son como pájaros de metal atrapados en el aire», pensó el niño. Cada letra tenía un movimiento diferente. Algunas giraban, otras oscilaban, algunas se balanceaban como ramas de árbol. En la calle, Antoni también observaba los tiradores de las puertas. Eran piezas de hierro forjado que sus vecinos tocaban cada día. Algunos tiradores tenían forma de hojas retorcidas, otros parecían vides que se enroscaban sobre sí mismas. «Mi padre hizo algunos de esos», pensaba Antoni con orgullo. Se fijaba en cómo cada curva tenía un propósito, cómo el hierro frío podía parecer algo vivo. Sacaba papel y lápiz y con su mano delgada intentaba copiar esas formas. No siempre le salían bien, pero poco a poco aprendía a ver la belleza en el metal doblado. Cuando Antoni se sentía un poco mejor, lo llevaban al jardín detrás de la casa. Allí crecían plantas y árboles que le mostraban secretos que el metal nunca podría contar. Observaba cómo las hojas se disponían en el tallo, siempre en un orden perfecto. Las ramas de los árboles se dividían en dos, luego en dos de nuevo, como si siguieran una regla invisible. «¿Quién enseñó a los árboles a crecer así?», preguntaba Antoni. «La naturaleza es la mejor arquitecta», respondía su padre. Veía cómo las vides se enroscaban alrededor de un palo, dando vueltas y vueltas sin confundirse nunca. Veía las espinas de una rosa, cada una en su lugar exacto. Veía las telarañas mojadas de rocío, con sus hilos tensos y perfectos. Cuando tenía más energía, Antoni pedía ayudar en el taller de su padre. No podía levantar las piezas pesadas, pero sí podía observar muy de cerca. Veía cómo su padre calentaba el hierro hasta que brillaba como el fuego. Veía cómo lo golpeaba con un martillo para darle forma. «El metal tiene memoria», le explicaba su padre. «Recuerda dónde fue golpeado». Antoni aprendía que el hierro podía ser duro y frío, pero también flexible si se lo trataba con paciencia. Dibujaba las formas que veía, las ondas, las espirales, los giros. Sus dibujos llenaban páginas y páginas de cuadernos. Cada línea que trazaba venía de algo que había visto en la calle o en el jardín. Una tarde, mientras miraba por la ventana, Antoni vio algo extraordinario. Una rama del árbol del jardín se reflejaba en una letra de metal que colgaba en la calle. La rama y la letra parecían formar una sola cosa, como si la naturaleza y el metal hablaran el mismo idioma. «Padre», llamó Antoni con voz suave. «¿Ves eso?». Su padre se acercó y sonrió lentamente. «Sí, hijo, creo que ya lo entiendes». Ese fue el momento en que el pequeño Antoni comprendió que todo lo que veía, las letras, las puertas, los árboles, las plantas, era parte de un único lenguaje, un lenguaje hecho de curvas, de movimiento, de formas que fluyen como el agua. «Cuando sea grande», pensó Antoni, «haré edificios que parezcan vivos». Antoni creció, estudió en Barcelona y se convirtió en un arquitecto famoso. Diseñó muchos edificios hermosos en la ciudad de Barcelona, pero su obra más grande fue la Sagrada Familia, una iglesia tan especial que todavía no está terminada. Si visitas esa iglesia, verás columnas que se retuercen como ramas de árbol, verás detalles que parecen hojas, flores y plantas. Verás líneas que fluyen y danzan, como las letras de metal que colgaban en Reus. Verás formas que parecen vivas, como si la naturaleza hubiera entrado en la piedra y el río todo
Eso vino de un niño enfermo que no podía correr, pero que pasaba horas observando, un niño que aprendió que la belleza está en las cosas pequeñas, en los detalles, en las curvas de la vida. La enfermedad de Anthony no fue un castigo, sino un regalo escondido, porque mientras otros niños jugaban en la calle sin ver nada, Antonio observaba todo, veía las formas que otros pasaban por alto, escuchaba los sonidos que otros no oían, sentía la belleza en las cosas ordinarias. Y cuando finalmente pudo levantarse y caminar, llevaba consigo todos esos secretos, los secretos de cómo el metal puede parecer plantas, los secretos de cómo la piedra puede parecer agua, los secretos de cómo todo en la naturaleza sigue una lógica hermosa y perfecta. Por eso sus edificios son tan especiales, porque vienen del corazón de un niño que aprendió a ver. Ahora en Reus todavía puedes ver las calles donde Antoni pasó su infancia. Todavía hay letras de metal colgando de las tiendas, todavía hay jardines llenos de plantas y árboles. Y si miras con atención como lo hacía el pequeño Antoni, verás la belleza en cada curva, en cada forma, en cada detalle. Verás que el mundo entero es un lenguaje de líneas y movimientos. Verás que la quietud no es aburrimiento, sino una oportunidad para aprender. Verás que estar enfermo a veces nos enseña a observar con el corazón, y así Reus también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.